tienen que ser como compuestos muy finos para que lleguen a absorber más energía. Entonces, mi pregunta es esta, la forma en la que llega a tener, no sé, este compuesto, porque decían que para poder como tener, ¿cómo decirlo? Tenían esferas huecas para no hacerlo tan denso el material y que funcionara mejor. Entonces, mi pregunta es esta, o sea, la formas en que puede llegar a tener un compuesto como esto, o no sé, una membrana afecta en su, como en su participación de energía o algo así. Um, Porque ellos dicen que las ponen huecas y pues eso me sacó de onda. Nanocebollas fue con derivados de carbono, ¿no? Algo parecido a nanotubos. Sí, dicen que los hacen con diamante a altas temperaturas. Ok. Me recuerdo las buquibolas, los fullerenos. Son diferentes capas, con diferentes capas. Pues es complicado esa parte, ¿no? Porque si son donadores o aceptores de electrones, pues debe haber una distancia adecuada para llevar a cabo la transferencia. Entonces, en el caso de las moléculas, los que yo sé, para establecer un enlace covalente, por ejemplo, se requiere por ahí de entre 2, 3 nanómetros, no Armstrongs, de distancia para que se lleve a cabo la formación del enlace covalente. En el caso de los electrones, pues debe ser algo parecido, me imagino. Debe haber alguna distancia efectiva de transferencia de electrones. Generalmente este tipo de reacciones, y como muchas otras, en términos de distancia, siguen una especie de dependencia sigmoidea con respecto a la distancia. Y cuando se estiran, pues bueno, se alejan, se pueden alejar, y entonces la efectividad para la transferencia de electrones disminuiría dramáticamente. Pero si tú se acercas, o sea, si encoges, los reactantes, los que van a participar en la transferencia de electrones, la velocidad de transferencia aumentaría dramáticamente. Entonces, no es una transferencia lineal con respecto a la distancia. Generalmente este tipo de procesos son no lineales. Solo que la no linealidad, el tipo de ecuación que describe esta no linealidad, es la que uno tiene que descubrir o describir o encontrar, lo que sea. Y sí, efectivamente, la elasticidad tiene que ver. Si no se mueve, si es rígido, podría tener problemas en la transferencia de electrones. Entonces, por ejemplo, en las proteínas y en muchas otras reacciones, el sistema tiene que moverse. Tiene que encontrar además en el espacio tridimensional la posición idónea, y el choque tiene que ser con la fuerza adecuada para poder llevar a cabo la formación de este enlace. Si choca, pero además no es en la posición adecuada y no tiene la suficiente fuerza, no se forma el enlace. Entonces, este tipo de sistemas que están construyendo, porque es sintético, pues obedece también ese tipo de criterios. Sí, no, el movimiento tiene mucho que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio, bueno, yo he estudiado el movimiento desde hace, ¿qué será? Movimiento a nivel molecular, desde hace como, pues ya un poquito más de 20 años. Y en ese entonces describimos la dependencia de movimientos de dominios y de estructuras secundarias en proteínas y catálisis respecto al movimiento en el medio. Y en esa época encontramos una ecuación que es una teoría, la teoría de Kramers, donde se describía la dependencia de la
de la fricción con el medio y las reacciones químicas. Y utilizamos esa teoría de Kramers para describir lo que estábamos encontrando en el laboratorio y se ajustó perfectamente bien. Entonces, por ahí alguien en algún momento preguntaba, no, y si no tienes por ahí una ecuación en donde puedas decir que la fricción es inversamente proporcional a o directamente proporcional a, pues en este caso funciona así, es inversamente proporcional a la fricción con el medio, o sea, del sistema molecular, es inversamente proporcional a la fricción con el medio, por un exponente que considera la energía. Y podemos describir perfectamente, o no, si no perfectamente bien, por lo menos, pues con bastante precisión, este tipo de sistemas que dependen de la movilidad. Y por ahí en algún año, el 2010, 2012, o quizás antes, o quizás después, no me acuerdo muy bien, describieron el efecto de la viscosidad, la fricción, con la transferencia de electrones en uno de estos sistemas respiratorios, en algún bichito raro. Y sí, aparentemente sí hay una dependencia en la transferencia de electrones en estos sistemas proteínicos. Pero claro, el sistema del cual hablas es solamente de carbono, ¿no? Con vibración SP2, si mal no recuerdo. Ok. Sí, es que, no sé, o sea, me preguntaba por qué no puede tener, no sé, una figura triangular y por qué tiene que ser circular. Pero a lo mejor es por la hibridación, como usted dice. Sí, la hibridación que tienen estas esferitas, las cebollas, que comentas, son de SP2, entonces la movilidad está relativamente restringida, ¿no? Porque tiene una estructura trigonal plana y tienes enlaces ¿cuántos enlaces puedes formar? Pues tienes un doble enlace y dos enlaces sencillos, son dos enlaces, entonces la movilidad está bastante restringida, desde luego. Y la vibración que puede tener va a depender principalmente de los enlaces sencillos, porque el enlace doble es más corto y es más rígido, entonces por ahí no sería más bien por los dos enlaces sencillos del carbono. Y sería más bien el tipo de movimiento es de estira y afloja, o sea, jala y encoge, jala y encoge, pero no de giro, no tendrías movimiento de giro, definitivamente no. Sería nada más de estiramiento. Como una Okay. Okay. Y nada más última pregunta, ¿se puede generar calor a bajo costo? Porque dicen que es muy costoso, no sé, tener un proceso, no sé, CBD era el proceso que siguen a altas temperaturas, dicen que es costoso por generar calor. ¿Es costoso o hay algún método que no sea tan costoso generar calor para, no sé, fusión? generar calor, pues tendrías que encontrar una molécula muy barata, ¿no? Podrías obtener de una forma muy, muy barata y que sea combustible. Es lo que se me ocurre. No tengo mucha información al respecto, pero quien manda aquí es el mercado. Entonces, depende de qué tan abundante sea el combustible, qué tan fácil sea de obtener, de distribuir, de manejar, etcétera. Pues tendrías una fuente barata para generar calor. Pues bueno, ahorita no se me ocurre, no sé, quizás el mismo petróleo, el gas natural, el carbón no es no tiene mucha eficiencia, genera mucha contaminación. Okay. Pero sí, ahí sí no, te estaría contando cuentos. Ok, gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? Ok, pues bueno, sí, qué bueno que se hizo interesante esas pláticas.
bueno, a ustedes les está tocando esto de los nanotubos de carbono, etcétera, y están de moda, y todos los derivados de esto. En mi época fueron las buquibolas, los flerenos, que precedieron a los nanotubos de carbono. Entonces, hasta ahorita todavía no hemos visto una aplicación real, hasta donde yo sé, es así. Pero en su momento era más bien una excentricidad más que otra cosa. O sea, el hecho de que pudieras hacer ese tipo de estructuras con carbono puro, con ese tipo de hibridación, fue notable. Pero hasta ahí llegó. Entonces llegaron los nanotubos de carbono y las hojas, estas hojas de los nanosheets. Y en el momento que empezaron a hacer la funcionalización, lo que llamamos funcionalización es cambiar químicamente la estructura molecular de esta materia. En el momento que tú cambias la estructura molecular, implica que cambia las propiedades físicas y químicas. Pero la gente cuando hace eso piensa que el sistema va a retener sus propiedades en su totalidad o que sus propiedades no van a cambiar. Y eso a mí pues no es que no me consterna, pero pues, me hace preguntar por qué no piensan en ello, ¿no? Cuando tú pones un sistema ahí a ser modificado químicamente, lo que estás haciendo es cambiando sus propiedades. Y tienes que evaluar las nuevas propiedades. Pero desde luego desestabilizas el sistema original. Entonces, al menos que encuentres una manera de funcionalizar nada más un punto en especial, podría ser interesante. Y eso lo pueden hacer nada más las enzimas, hasta donde yo sé. De una manera muy puntual, exacta, si podemos usar esa palabra, con una gran eficiencia y con un grado de precisión impresionante en términos del sitio donde va a ser modificado. Y si eso lo pueden hacer las enzimas. Entonces, bueno, eso es algo que a lo mejor si hay gente que está trabajando en ello y con los nanotubos de carbono y algunos derivados de estos. Pero bueno, no me he metido en ello. Yo estoy en otra área. Bien. Bueno, vamos a empezar. Nuestro tema, el tema que nos toca ver ahora es proteínas. Vamos a empezar con aminoácidos. Los aminoácidos, bueno, pues los aminoácidos forman parte, esta es la base estructural de las proteínas. Las proteínas están formadas principalmente por aminoácidos, tienen otros componentes químicos, pero la base de las proteínas son los aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos, los aminoácidos unidos en determinada posición, eso es específico de cada proteína y depende de la secuencia de nucleótidos en el gene que codifica la proteína. Entonces los aminoácidos, pues, finalmente, formarán esta proteína. Y lo interesante de las proteínas es que las proteínas prácticamente pues ese es uno de los componentes principales, si no es que el mayor componente principal en muchos sistemas celulares o estructurales de seres vivos. Pues por aquí tenemos varios ejemplos, hay muchísimos más. Entonces, tenemos por aquí los cuernos de rinoceronte, es proteína netamente, es un tipo de queratina. Y bueno, tiene una función determinada esta estructura en el animal. Pues tenemos aquí en medio la figura de una imagen de eritrocitos. Y el eritrocito no tiene núcleo, pues tiene una única membrana plasmática, y está lleno principalmente, de una proteína cuya función es transportar oxígeno, que es la hemoglobina, y tiene además todo el sistema de la glicólisis. El eritrocito puede llevar a cabo el metabolismo glicolítico, y de ahí obtiene su energía. Entonces, tanto las enzimas que forman la glicólisis y proteínas incluso estructurales que
Los eritrocitos tienen una forma de plato. Esa estructura también se debe a la presencia de una proteína. El andamiaje interno, como en los circos, las carpas tienen un andamiaje que forma la carpa. También hay proteínas que forman esa estructura, ese andamiaje. Y eventualmente el eritrocito está lleno de hemoglobina. Entonces es una proteína que es formada por 4 subunidades, con cuatro proteínas unitarias, forman la hemoglobina y tienen un grupo hemo. Entonces el color de la hemoglobina se debe principalmente al grupo hemo, y a esto, además, o sea, el color ya dentro del grupo hemo se debe a la presencia del fierro. Entonces el color rojo, todos sabemos a qué sabe la sangre, ¿no? Sabe a fierro. Eso es lo que sabe, y es por la presencia de este metal en el grupo hemo. Y bueno, eso le da el color. En el caso de las plantas, como tenemos acá al lado, pues el color verde se lo da la clorofila, que es otra proteína, y colecta luz. Y en lugar de fierro tiene magnesio, pero el grupo que colecta luz en la clorofila es muy parecido al grupo hemo que tenemos en la hemoglobina, muy, muy parecido. Solo intercambiamos el fierro por el magnesio y entonces ya tenemos ahora el color verde, ¿no? Entonces los colores también se deben a determinados, se debe a las proteínas que tienen algo en particular, una estructura química en particular. Y así como tenemos el color verde, podemos tener diferentes tonalidades, y eso va a depender del tipo de compuestos que tengamos o de proteínas que tengamos en este sistema. Y tenemos aquí a un insecto que es es una luciérnaga. Todos conocen las luciérnagas, ¿verdad? Todos han visto una luciérnaga. Todos han visto una luciérnaga, ¿sí? Ok. Perdón. ¿Las películas de luciérnagas? Sí, pero no hay nada mejor como tenerlas en la mano, salir a perseguirlas. Sí. Bueno, las luciérnagas emiten luz, y la emisión de luz es no en el día, es en la noche. Y eso es lo que hace interesante este tipo de animalitos. O sea, tú tienes luz que es generado por el ATP y por una enzima que se llama luciferasa. Y tiene además un compuesto, que es un cofactor que se llama luciferina. El sistema de luciferina, luciferasa más ATP genera luz. Entonces lo interesante es la transformación de la energía que tienes en el almacenado del ATP, la enzima luciferasa junto con el cofactor luciferina, convergen para llevar a cabo esta transformación de la energía del ATP a la energía luminosa. Y recuerden que la energía luminosa es radiación electromagnética. La radiación electromagnética, como vimos en fundamentos de química, tiene una determinada energía dependiendo de la longitud de onda. Entonces, sí tenemos una transformación neta de energía a partir del ATP, de energía química. Entonces, las proteínas llevan a cabo estos procesos de transformación de energía en todas las células. Entonces, en este caso es un caso muy, muy exótico, por eso está aquí, porque es transformación de energía química a energía luminosa. Y claro, en el caso de la luciérnaga tiene un papel muy específico, el de generar luz. El papel es atraer a la contraparte. Entonces tenemos la luciérnaga macho y la luciérnaga hembra, y el número y el tiempo de prendido de los parpadeos de luz que generan estos insectos, pues tiene que ver con esta comunicación entre insectos. Le dice a las otras luciérnagas si es macho o hembra, y bueno, si está disponible para el apareamiento, ¿no? Y esa es la función, atraer a la contraparte.
Lo interesante es que tiene un fundamento molecular muy interesante. Hay una enzima y es netamente la transformación de energía. Entonces, esa energía, finalmente, este insecto come hierbas, come plantas, hojas, y esa energía inicialmente vino del sol. La planta lo asimila, forma estructuras que se lo come el insecto, y el insecto lo asimila y forma ATP, y ese ATP lo utiliza para emitir la luz. Entonces, la luz del sol simplemente fue convertida en diferentes tipos de energía, y al final regresa también al medio ambiente como energía luminosa. Entonces, es un rayito de luz que fue retenido por un tiempo determinado y después fue regresado al medio. Y sirve para comunicación. Entonces, las proteínas están en todas partes, en toda función que lleva a cabo la célula, en toda estructura, vamos a encontrar a las proteínas. En comunicación, incluso entre células, vamos a tener las proteínas, las hormonas, muchas de ellas son proteínas. La regulación del metabolismo también está basado en proteínas. El transporte de nutrientes está basado en proteínas. El contacto entre células son proteínas. La regulación de la información genética y el mantenimiento de la información genética, el acomodo del DNA dentro del núcleo, todo está basado en proteínas. Son las proteínas quienes arreglan este DNA, se acomodan el DNA. Y quienes finalmente liberan esa información también son proteínas. Las proteínas que leen la información son las polimerasas, y las que transforman esa información a secuencia de aminoácidos también son proteínas. Quien forma el enlace peptídico, curiosamente, no es una proteína, es un RNA, la peptidiltransferasa en el ribosoma. Pero bueno, la mayor parte de las funciones, salvo algunas que se llevan a cabo en el núcleo, se llevan a cabo generalmente principalmente por proteínas. Entonces, las proteínas son fundamentales, y la pérdida de la función de una proteína pues puede causar daños, pueden ser leves o pueden ser muy graves. Entonces, las mutaciones generalmente cambian la estructura de la proteína, desestabilizan la proteína, y la proteína suele perder su función. Entonces, vamos a ver muchas de las enfermedades genéticas, sí reside la mutación en el núcleo, pero el efecto final lo vamos a ver en la proteína. Es decir, la proteína va a perder su estructura y va a perder su función. Y pues esa pérdida puede ser sutil o puede ser dramática. Entonces, un solo cambio en un aminoácido puede llevar a cambios dramáticos en la estructura global de la proteína. Por ejemplo, aquí en este rinoceronte, supongamos que la queratina cambiase un residuo de aminoácido, en lugar de tener esa estructura de picos, podría tener una estructura globular, ¿no? Una estructura escamosa. Por ahí hay imágenes incluso bastante grotescas, por decirlo de alguna manera. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas con ciertas queratinas, y tienen uñas bastante raras, muy tipo escamas de árbol. No sé si los han visto. Bien. Profesor, Sí. entonces las mutaciones se deben por el cambio de una proteína o la deficiencia de una proteína. El cambio de algún aminoácido en una proteína. Entonces, el cambio de un aminoácido o varios aminoácidos en una proteína. Generalmente es uno, pero puede ser más. Pero es el cambio de uno o más aminoácidos en una proteína. Esas son las mutaciones. La mutación reside en el DNA. Desde luego hay un cambio en un nucleótido o en varios nucleótidos. Pero el efecto final del cambio de la mutación se observa en quien trabaja. Quien trabaja es la proteína, la información. Sí, las proteínas son como los obreros en una fábrica.
son quienes llevan a cabo el trabajo principal y todo tipo de trabajo, desde, por ejemplo, una fábrica, pues el trabajo en línea con máquinas, control de calidad, la contabilidad, los servicios secretariales, los técnicos, todos ellos serían proteínas prácticamente. El chofer, el que barre, el que cambia los focos, el que checa que llegues a tiempo, el que checa que te vayas a la hora que te corresponde y que no te lleves nada además, también son proteínas. Quien te receta ahí algún medicamento porque te duele el estómago, también es una proteína. O sea, te puedes sentir mal durante el trabajo, cambias un poquito de actitud, tu trabajo no va bien, vas a la enfermería, te chequen, te dicen, tienes esto, pum, te dan un medicamento, te vuelves a sentir bien y regresas a trabajar. Eso ocurre exactamente con las proteínas. Una proteína puede no tener una mutación, pero puede empezar a dañarse, gradualmente se dañan, y en algún momento empieza a perder la función. Esto lo detecta el sistema celular, como en el caso del dolor de estómago, los dolores de cabeza del trabajador. Lo toma el sistema, lo lleva a un compartimento, un compartimento celular, y ahí le da una arregladita y lo regresa a trabajar. Entonces, es impresionante todo el sistema que tenemos montado en términos estructurales y funcionales en una célula. Pero todo esto lo lleva a cabo proteínas. Todos son proteínas. Las membranas, pues bueno, en las membranas tenemos proteínas embebidas. Entonces, los guardianes de la entrada y salida de lo que sea, literalmente, en términos moleculares, son proteínas. Incluso hay proteínas que requieren energía para sacar y aquel que no quiere salir, ¿no? Para bombear iones, tenemos proteínas que requieren energía, utiliza el ATP, para expulsar lo que tenga que ser expulsado. Y por el contrario, para meterlo a quien no quiere meterse, o sea, una especie molecular que se requiere dentro, se mete gracias también a la energía de ATP. Y algunos entran sin ningún problema, pero también tienen que pasar por una puerta controlada por una proteína, o la proteína es quien la mete, ¿no? Y quien es el medio extracelular, pues también son proteínas. Es quien nos dice quien le dice a la célula qué es lo que hay afuera, son proteínas. Todo lo detectan las proteínas. Y tiene diferentes formas de sensar el medio, desde sensar la luz, como las clorofilas, hasta sensar estructuras determinadas, regiones específicas de ciertos materiales. Eso también lo detectan las proteínas. Y, por ejemplo, en el anclaje de proteínas, pues detecta que ciertos sustratos son adecuados, y ahí es donde se anclan las proteínas. Y tenemos las famosas anquirinas, las que permiten que ciertas células que se queden pegadas en determinadas superficies. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden hacer cultivos celulares en ciertas botellas de plástico en el laboratorio, y las proteínas se pegan ahí. Entonces, ese pegado de las proteínas se debe a ese pegado de las células a la superficie del plástico se debe a la presencia de proteínas. Entonces, si ustedes quieren liberar esas células de la superficie del plástico, tienen que agregar proteasas. Y las proteasas, que también son proteínas, son enzimas que se encargan de cortar estas proteínas que mantienen anclada la célula. Y entonces, al cortar estas proteasas, pues la célula se va. Es como un globo aerostático que le cortan los amarres. Es la acción de la proteasa. En el momento que ya no tenga amarres, pues se va. Y la célula se mueve y ustedes pueden cultivar las células de su cultivo. Entonces las células están en todo. Están en porón, por ejemplo. También sintetizan la pared celular, las enzimas que sintetizan la pared celular en bacterias y levaduras, son proteínas. En los mecanismos de protección de
de las células y los organismos, pues son proteínas. Los venenos de las serpientes, los venenos de las serpientes son proteínas, son fosfolipasas generalmente. Son enzimas que degradan estructuras celulares, pero también tenemos proteínas más pequeñas, como son los péptidos, y esos forman parte de los venenos de los artrópodos, como los alacranes, algunas arañas, como la viuda negra, la violinista. Son proteínas, entonces son mecanismos de defensa que utilizan los seres vivos. Y bueno, tenemos víboras tan venenosas como la mamba negra, en México el cascabel, el corralillo, etcétera. Entonces, todos estos tienen venenos que son proteínas. Y tenemos otro tipo de proteínas que son defensoras, como los anticuerpos. Todos generamos anticuerpos contra sustancias extrañas del medio, por ejemplo los virus, consideren la actual contingencia, la pandemia. Entonces, un organismo protegido tiene anticuerpos que van a evitar que estos virus, bacterias, protozoarios, etcétera, toxinas incluso. Bueno, las toxinas que liberan algunas bacterias también son proteínas. Por ejemplo, la toxina del tétanos es una proteína, la toxina de la difteria es una proteína, la toxina colérica, el vibrio cólera también es una proteína. Son toxinas que liberan los organismos. Y tenemos los anticuerpos que también son proteínas y que actúan sobre estos venenos o estas toxinas. Pueden actuar contra los venenos de las víboras. Entonces, si tienen un suero y eres picado por alguno de estos animales, pues te pueden salvar fácilmente sin tener que preocuparse de más. O sea, antes sí, pero ahora ya no tanto si acudes rápidamente al centro de salud. Te van a aplicar un suero o un antiveneno y de esa manera te salvas, ¿no? El ojo, por ejemplo, en el ojo tenemos el cristalino. Entonces es una proteína transparente. Entonces, a diferencia de la hemoglobina, que es de color roja, tenemos la alfa cristalina, que es una proteína netamente transparente. Ustedes acérquense a una carnicería, chequen ahí la cabeza de alguna res o de algún cerdo y van a ver el tamaño del ojote que tiene y la proteína transparente, que es la cristalina. Y por ahí pasa la luz y llega pues a los fotorreceptores, que también son proteínas y detectan determinado tipo de longitud de onda. Cabello es proteína, tipo de proteínas fibrosa. La colágena, que nos da resistencia a nuestra piel, es proteína. Que podamos estirar la piel es gracias a este tipo de proteínas. Y tenemos otras proteínas, por ejemplo, ahorita recuerdo en el ojo, yo que está hablando del ojo, tenemos la lisosima. O sea, el ojo es un órgano que está desnudo al medio ambiente, entonces es un órgano expuesto totalmente. Entonces tiene mecanismos de defensa, y uno de esos mecanismos de defensa es secretar lisosima. Entonces, cuando te cae una bacteria, en las lágrimas hay lisosima, y en el momento que te cae la bacteria es degradada por esa lisosima. Claro, hay bacterias que son muy resistentes a la lisosima, y entonces esas bacterias sí pueden infectar el ojo. Pero tenemos los antibióticos. Entonces, cuando eso ocurre, normalmente todos los días nos caen bichitos en el ojo, todos los días. Y esos bichitos son degradados por la lisosima. Entonces, de tal forma que tenemos nuestros ojos totalmente limpios de bichitos. En la boca también tenemos lisosima, en el estómago también tenemos lisosima, de tal forma que las bacterias que pudiesen estar presentes en los alimentos, pues son degradadas también por esta enzima, la lisosima, que degrada la pared celular. Pero claro, si la cantidad de bacterias que comes es enorme,
pues no va a haber lisozima suficiente para degradar tanta bacteria, entonces te enfermas del estómago. O sea, también hay límites para eso. Pues las proteínas que están en todo, prácticamente en todo. En la comunicación nerviosa tenemos a la lisozima, en el intercambio gaseoso también, perdón, tenemos a las proteínas. Sí, las proteínas están en todo, son los obreros, son los que trabajan. ¿Preguntas sobre esto? ¿No hay preguntas? No, ninguna. No, profesor. Bueno, yo sí tengo una, pero a lo mejor y se desvía un poco. Es que creo que mañana tenemos una plática acerca de la evolución de las proteínas. Bueno, no estoy seguro, o al menos eso vi en el correo que nos mandaron. Ujú. Entonces, es que siempre nos han enseñado, ¿no? Que las cosas evolucionan. Y, por ejemplo, una proteína, cómo se creó al inicio de todas las cosas, ¿no? Para que estuviera dentro de una célula. Bueno, esa es la pregunta de los 64,000 millones. Hay varias teorías sobre ello. Y las enzimas son proteínas, son las que llevan a cabo el trabajo catalítico, pero sabemos que el RNA también puede llevar este trabajo catalítico. El RNA tiene catálisis. Ciertos tipos de RNA tiene catálisis, presentan catálisis. La peptidiltransferasa de los ribosomas, de nuestros ribosomas, es la parte catalítica ese RNA es una ribosima, que se conoce como ribosima, no enzima, sino ribosima. Y de ahí tenemos, por ejemplo, la edición de los genes, la edición del RNA mensajero, una vez que se expresa el RNA, y se eliminan ciertos segmentos, los intrones, y quién escoge qué partes unir, pues eso depende mucho de lo que se está expresando y de la comunicación con el medio. Pero el sistema une lo que tiene que unir y te forma la proteína que tiene que quedarte. Y ese sistema ocurre en el nucleolo. Y ese nucleolo está lleno generalmente de RNA. Entonces hay diferentes tipos de RNA. Entonces ese RNA es RNA catalítico, lo que se conoce como SNU, Small Nuclear Ribonucleoproteínas, SNRUPs. Y ese RNA. Entonces de ahí surge la hipótesis que el mundo antiguo, el mundo inicial, los seres vivos fue un mundo de RNA, un mundo de RNA catalítico. Y de ahí se dio la transición hacia las proteínas, pero el cómo fue la transición es lo que todavía no se tiene con certeza una idea. Pero bueno, a lo mejor en esta plática podemos avanzar un poquito en ello, ¿no? Entonces hay que asistir. Bien, ¿más preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, entonces las proteínas lo hacen todo y están en todo, o casi todo. Y lo interesante de esto es que quienes forman las proteínas son ¿qué? Son los aminoácidos. Entonces los aminoácidos son un conjunto, un grupo de moléculas que comparten ciertas características. Entonces ese grupo está formado en los seres vivos por 20 tipos relativamente diferentes de aminoácidos, que vamos a llamar como aminoácidos estándar. Y estándar significa eso, exactamente eso, que es lo más común, porque podemos tener aminoácidos no estándares, es decir, menos comunes.
Pero esos son los que vamos a encontrar principalmente en las proteínas. Y esto sí me gustaría que quede bien claro. Son aminoácidos, ¿qué? Estándares. ¿Qué significa que? Son los que vamos a encontrar principalmente en las proteínas. Pero existen aminoácidos no estándares y también están presentes en seres vivos y tienen determinadas funciones. Pero ese es un grupo aparte, literalmente. Y hay gente que les interesa el estudio de los aminoácidos no estándares. Y está bien, está bien. Esa parte, pues bueno, finalmente alguien lo tiene que estudiar. Pero hay aminoácidos no estándares. Pero los estándares son 20, son los que vamos a encontrar en términos generales en los seres vivos, pero además son los que están codificados en el DNA. Los aminoácidos no estándares se forman de otra manera, una serie de reacciones químicas, se forman estos aminoácidos no estándares y se acumulan, o sea, se incorporan a las proteínas. Y pues es un proceso mucho más complejo que no vamos a revisar aquí del todo, nada más vamos a mencionar. Y algunos son modificados una vez que se incorporan. Se incorporan como aminoácidos estándares en las proteínas y después en las mismas proteínas son modificados por ciertas enzimas. Y entonces se vuelven aminoácidos no estándares y tienen un papel especial. Ok, entonces son las que están, los estándares, los aminoácidos estándares son los que están codificados en el ¿qué? En el DNA. Ok, entonces hay un código genético para ello, para la interpretación de la presencia de un aminoácido en una proteína, en el DNA. Y los aminoácidos, pues en su forma polimerizada, es lo que da origen a una proteína. Y claro, la traducción de esta información del DNA se lleva a cabo por la expresión, por la síntesis de RNA mensajero, y esta a su vez se traduce la información en los ribosomas y te genera en el retículo endoplásmico rugoso las proteínas. Entonces los aminoácidos son polimerizados por los ribosomas y forman estas proteínas. Entonces la polimerización no es ramificada, la polimerización de los aminoácidos es lineal. Entonces es una cadena, literalmente es una cadena, donde cada eslabón correspondería a un aminoácido. Entonces no tenemos proteínas con ramificaciones de aminoácidos. Eso no es muy común. Lo más común es tener una secuencia de aminoácidos, una secuencia lineal. La ramificación se da, sí, pero por la adición de residuos de carbohidratos generalmente o por la adición de ácidos grasos, fosfolípidos o de grupos funcionales, otro tipo de grupos funcionales. Entonces, esa es la modificación post-traduccional. Pero en la traducción se lleva a cabo la polimerización de los aminoácidos en proteínas. Entonces, eso es lo que ocurre en el núcleo, en el retículo endoplásmico rugoso. Y esto es tema que ustedes verán en biología molecular con el doctor Roberto, ya con mayor detalle, ¿no? Ok, entonces todos los aminoácidos contienen lo que como un carbón alfa. Entonces todos tienen un carbono alfa. Y ese carbono alfa es central. En este carbono alfa tenemos unidos 4 grupos diferentes. Entonces tenemos, recuerden, los átomos de carbono en su hibridación sp3 pueden formar 4 enlaces. Entonces este carbono alfa, que está en el centro, es el carbono que vamos a llamar carbono quiral. Y tiene unido 4 sustituyentes generalmente diferentes, excepto en una situación, no es diferente. Y si analizamos, pues bueno, esa sería la base central, fundamental de los aminoácidos. Entonces, ¿qué notamos aquí?
tenemos nuestro carbono alfa. Recuerden, este es un tetraedro. Tenemos nuestro carbono alfa. Tenemos unido a un grupo carboxilo, un COOH, pero aquí está ionizado, pues tiene la carga negativa. Y tiene del otro lado un grupo amino, H3N. Y tiene también unido un hidrógeno, el carbono alfa. Y del otro lado tenemos a una cadena lateral R. Entonces, los aminoácidos son idénticos prácticamente en estos tres sustituyentes: el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno, generalmente. Porque por ahí podemos tener, bueno, ya lo veremos más adelante en su momento. Entonces, este es el grupo R, es lo que diferencia a los aminoácidos, ¿no? De los 20 aminoácidos, es lo que tenemos como diferencia, grupo R. Entonces, este es el sustituyente que es variable, como aquí se indica. La cadena lateral R. La cadena lateral R es variable. Entonces, decía que la mayoría es variable, es variable, y que este hidrógeno era el único unido al carbono alfa, a excepción de uno, de un aminoácido, que es la glicina. Entonces, en la glicina, este grupo R es un hidrógeno. En la glicina, el R es un hidrógeno. Y entonces, podemos decir que en la glicina solamente tenemos tres tipos de sustituyentes: el amino, el carboxilo y dos hidrógenos. Y por lo tanto, este carbono alfa, esta molécula, cuando tienes 4 sustituyentes en un carbono central, la molécula se vuelve quiral. Es decir, es como las manos y los dedos. Entonces tenemos el mismo número de dedos y tipos de dedos, con determinadas longitudes, características, pero si le ponemos las manos juntas, una enfrente de la otra, tratando de hacer un aplauso, vemos que son relativamente complementarios, ¿no? Pues es como si tuvieran una imagen en un espejo. Si ustedes ponen la mano en un espejo, tendrían la imagen de esa mano en el espejo. Entonces, pues si no tienen el espejo y ponen su otra mano, pues es como si tuvieran un espejo. Entonces, esa es la imagen especular de la mano. Entonces, este fenómeno ocurre con este tipo de moléculas cuando se tienen 4 sustituyentes diferentes. Eso lo vimos un poquito en fundamentos de química, sobre la actividad óptica de las moléculas. Entonces, los aminoácidos tienen actividad óptica. Y lo interesante es que en términos funcionales, solamente tenemos un tipo de aminoácido que van a estar presentes en las células, en la mayoría de los tejidos y organismos. Entonces tenemos, como en las manos, la mano izquierda y la mano derecha. En este caso vamos a tener el aminoácido D y el aminoácido L, y L se debe a que desvía la luz polarizada hacia la derecha, y L desvía la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces son lo que se conocen aquí se llaman aquí como estereoisómeros. Pues son prácticamente idénticos, pero son ópticamente, ¿qué?
son ópticamente activos. Entonces, también se les conoce como enantiómeros, pero son imágenes especulares, ¿no? O sea, imágenes en el espejo, uno del otro, mirror image, como se indica aquí. Y los aminoácidos que llamamos estándares, los 20, generalmente tienen la configuración L. Entonces, todos son L, desvían la luz hacia la izquierda. Entonces, solo vamos a encontrar, o mayormente vamos a encontrar aminoácidos tipo L en las células. Entonces, aunque tenemos la L-alanina y la D-alanina, la D-alanina se puede sintetizar, de hecho, en el laboratorio se pueden sintetizar aminoácidos y generalmente al sintetizarse se forman los dos tipos de aminoácidos. Pues si tú pones una célula, una bacteria, la bacteria o la levadura va a tomar solamente un tipo particular de aminoácido. Entonces, este experimento lo hizo Pasteur con hongos, que tenía aminoácidos sintetizados en el laboratorio, y es lo que se conocen como mezclas racémicas. Mezclas racémicas. Estas mezclas racémicas, cuando se sintetiza, se tienen los dos tipos de aminoácidos, porque así es la síntesis química. O sea, no te va a dar un determinado en el laboratorio, en el tubo de ensayo, te da ambos, no te da uno en particular, y generalmente te da mitad y mitad, la misma cantidad. Entonces, estas mezclas racémicas, Pasteur lo separó fácilmente porque utilizó levaduras que podían tomar, como toda levadura común y corriente, pues solamente toma el isómero L y el D lo deja intacto en el medio. Entonces, de esta manera puede uno obtener algún tipo de molécula en particular de estas mezclas racémicas, ¿no? Claro, algo más que hizo Pasteur pues fue separar los cristales de estas mezclas racémicas, uno por uno, porque los cristales que se obtenían, recuerden que estos, al ser estructuras tetraédricas, pueden formar, ¿qué? Cristales fácilmente, como el diamante, ¿recuerdan esa parte? La clase de fundamentos de química, pueden formar estructuras supramoleculares y al final se verían el tamaño que puede haber el ojo humano como cristales. Entonces esos cristales, si los colocamos uno al otro, pues van a ser también imágenes especulares. Y Pasteur lo que hizo fue separarlo uno de otros, simplemente viendo si era imagen especular entre sí. Y de esa manera separó las mezclas racémicas, pero eso podía hacerlo también las levaduras. Como recuerdan, Pasteur pues, trabajó con levaduras. Bien, entonces quedamos que el único aminoácido que no tiene una cadena lateral R diferente es la glicina, tiene hidrógeno, son dos hidrógenos, y la glicina, al tener este hidrógeno, no presenta este fenómeno de actividad óptica. Entonces, la glicina ustedes no van a tener ni D ni L, simplemente van a tener glicina, ¿ok? Entonces, para el resto de los aminoácidos van a tener D y van a tener L. Entonces, el D no nos sirve para nada, el L es el que se incorpora en las células. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos con respecto a la estructura molecular de los aminoácidos, la actividad óptica, a su presencia en las células, los seres vivos. Y aquí pues surge una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta, Efraín? Yo tenía una, pero no sé si era la que quería que hiciera. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Ok,
Es que llego a preguntar si, por ejemplo, volteamos la L-alanina, si deja convertir en una D-alanina. O sea, nada más voltearla. Si nada más la giras, no, Ajá, exactamente. no, por girarlo no se convierte en L-alanina, la D-alanina. Este, es como si volteáramos la mano izquierda tratando de que fuese la mano derecha, entonces, pues lo podrás hacer, pero ¿se volverá mano derecha? No, ¿verdad? No, pero los dedos Porque quedaría al revés. O sea, la se palma ponen como en la quedaría, misma posición. O sea, sí, bueno, si la palma sí queda al revés. sí, ¿no? Entonces, no Sí, sí puedes, queda al revés. ajá, quedaría al revés, siempre quedaría al revés. Si no puedes nada más por voltearla, pues no puedes, quedaría al revés. Entonces, eso es lo interesante este, de la estereoisomería, ¿no? Porque son moléculas prácticamente idénticas e incluso químicamente reactivas con la misma reactividad, pero biológicamente diferentes o no reactivas incluso. O sea, las enzimas no te pueden distinguir entre la L y la D. Entonces, si es para la L, la D ni la tocan. Son como los guantes. Este, por ejemplo, a mí me regalaron hace como 3 4 años unos guantes y en Navidad me los estaba probando porque pues hace frío. No los había abierto porque no me gustaban. Los abro, los checo y adivinen qué, eran de la misma mano. Entonces, la pregunta es, ¿puedo usar esos guantes en forma diaria? La respuesta es que no. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Eh, no por voltearlo vas a poder usarlo, ¿no? Estructuralmente no es posible. Entonces, si yo tomo ese guante que está hecho para la misma mano derecha, me lo pongo en la izquierda, pues va a quedar chueca, ¿no? Entonces, los sistemas vivos pueden detectar esas sutilezas, podemos poner entre comillas esas sutilezas estructurales, que no es una sutileza en sí, pero llamémoslo sutilezas. Los seres vivos pueden detectar esa diferencia entre las estructuras, ¿no? Y solamente van a incorporar el isómero L. Entonces, la pregunta que quería que me hicieran, pues todavía no sale. ¿Alguien lo tiene por ahí? No. ¿Nadie? Bueno, la pregunta que tendrían que hacer aquí es, ¿por qué la forma L es la que se incorpora en los seres vivos o se usa en los seres vivos y no la forma D o el isómero D? Porque el isómero L se incorpora o se utiliza en los seres vivos y el D no. La respuesta, pues bueno, no existe. No hay respuesta para ello todavía. Es una cuestión evolutiva. Que sea más fácil de usar la forma L, pues no lo creo. La forma D, si todo fuera D, pues bueno, sería
igual de fácil. Ahora, en los carbohidratos tenemos el mismo problema. Lo interesante es que en carbohidratos tenemos la forma D, que es la que se incorpora en o se utiliza en las células. Y la forma L de carbohidratos no se toca. Cuando existe este fenómeno de estereoisomería. Entonces, los aminoácidos, pues bueno, tienen este fenómeno de estereoisomería. Bien, entonces son 20 aminoácidos que vamos a considerar estándares. La diferencia entre ellos va a ser entre la cadena lateral R. En el caso de la glicina, es hidrógeno, entonces la diferencia pues es mínima. No presenta la glicina isomería óptica porque para presentar isomería óptica se tiene que tener 4 sustituyentes diferentes. Entonces la glicina, al tener el hidrógeno aquí y ser igual, estos dos sustituyentes, pues la isomería óptica se pierde, no se tiene isomería óptica, no se da. Entonces esto es una regla que se tiene para ver si una determinada molécula presenta o no isomería óptica, ¿no? En que los 4 sustituyentes tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser diferentes. Bien, entonces, los aminoácidos se van a clasificar de acuerdo al tipo de cadena lateral R y vamos a tener grupos de aminoácidos que se van a formar por la similitud de esta cadena lateral R y por lo tanto van a tener propiedades físicas y químicas similares, ¿no? Cuando esta cadena lateral R no es significativamente diferente. Entonces vamos a tener grupos de aminoácidos en estos 20 aminoácidos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en términos de pH, el grupo carboxilo es un ácido débil, el grupo amino es una base débil, y por lo tanto vamos a tener que pK del ácido y pK de la base, o pK1 y pK2, como está aquí descrito. Entonces tenemos pK1 y pK2. Entonces el pK1 y el pK2 es para el grupo amino y para el grupo carboxilo. Pero la cadena lateral R, o sea, uno de los sustituyentes en el carbono alfa, puede tener un grupo carboxilo. O bien puede tener un grupo que puede liberar protones. Y entonces, este aminoácido va a tener un tercer pK. En algunos libros se denomina pK3, pero aquí se denomina pKr, que sería el pK de la cadena lateral R, del aminoácido de la cadena, generalmente es un carboxilo, entonces pKr del grupo carboxilo. Entonces noten que los pKs, pK1 y pK2 son muy similares entre sí, andan por ahí de 2, alrededor de 2 y de 10, 9. Y tenemos, por lo tanto, lo que conocemos como un punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es el pH donde el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Entonces, en un campo eléctrico, estos aminoácidos, o este aminoácido ya no se va a mover. No se mueve. Y generalmente, pues bueno, anda alrededor de 6, un pH de 6. Entonces, el punto isoeléctrico se da cuando el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Y si notan, pues bueno, el valor está en medio, es en medio de estos valores que tenemos aquí, de pK1 y pK2. Esto es para el aminoácido como tal. En las proteínas, este punto isoeléctrico suele cambiar bastante. Porque tenemos o podemos no tener la presencia en diferentes números
la presencia de aminoácidos con cadena lateral R ionizable. Entonces vamos a tener un pKr en donde tengamos una cadena lateral R con un grupo ionizable, generalmente un grupo ácido, carboxilo. También tenemos un índice de hidropatía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el índice de hidropatía? El índice de hidropatía se refiere a esa propiedad físico-química de las moléculas que le permiten asociarse a regiones o a medios hidrofóbicos. Entonces, el índice de hidropatía en este caso sirve para saber si estos aminoácidos los podemos encontrar en membranas. Entonces, porque las membranas, como vimos, generalmente son hidrófobas, tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces, el índice de hidropatía nos indica si este aminoácido puede estar o no en esas membranas, o incluso en una proteína. El índice de hidropatía sí nos dice si el aminoácido está oculto o está en el interior, está en el núcleo de la proteína. Entonces, imaginan la proteína como un glóbulo, como un balón de fútbol, y los aminoácidos que tienen un índice de hidropatía alto, pues, generalmente estarán en el centro, en el núcleo de la proteína. Entonces, aminoácidos de este tipo, pues generalmente son los hidrofóbicos, y aquí tenemos a varios, como son la leucina, isoleucina, metionina. Entonces, tienen índices de hidropatía relativamente altos. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para utilizar este tipo de propiedades, índice de hidropatía, etcétera, para caracterizar físico-químicamente a los aminoácidos y definir el tipo de proteínas o el tipo de estructuras en las cuales los vamos a encontrar en las proteínas. Tenemos otra característica, otra propiedad, que es la presencia de estos aminoácidos en las proteínas, en porcentajes. Entonces, que tengas 20 aminoácidos no significa que los 20 aminoácidos se van a incorporar en la misma proporción, en el mismo porcentaje en una proteína, o en varias proteínas. Entonces podemos tener aminoácidos que se encuentran preferentemente en ciertas proteínas, en una gran cantidad, y otros aminoácidos que no los vamos a encontrar en estas proteínas. De ahí podemos sacar una estadística. Si tomamos X número de proteínas y vemos la presencia de estos aminoácidos en las proteínas y sacamos este promedio de presencia de estos aminoácidos en las proteínas. Entonces podemos definir o establecer que hay aminoácidos que los vamos a encontrar muy frecuentemente en las proteínas y otros que no los vamos a encontrar tan frecuentemente. Entonces, de los que vamos a encontrar frecuentemente, generalmente son la glicina y la alanina, y de ahí la leucina también es uno de los que más se encuentran presentes en las proteínas, y la metionina no, y por ahí vamos a tener otros aminoácidos que los vamos a encontrar muy pocos presentes en las proteínas. Por ejemplo, el triptófano lo vamos a encontrar en un promedio de 1.4% en las proteínas. Entonces, del 100% de aminoácidos en una proteína, generalmente el 1.4 corresponde en por ciento al triptófano. Entonces, es un aminoácido relativamente escaso, pero esencial. Es decir, se requiere a fuerza para sintetizar la proteína. Y su escasez, pues bueno, va a depender de múltiples factores, generalmente nutricionales o bien genéticos, si tienes o no la información para sintetizar la enzima o las enzimas que te llevan a sintetizar estos aminoácidos. Entonces, ahí podemos hablar de las enfermedades metabólicas por la ausencia o la escasez de ciertos aminoácidos. O bien, enfermedades metabólicas relacionadas a la imposibilidad de degradar ciertos aminoácidos. Están presentes, pero no pueden ser degradados, ¿no? Y llegan hasta cierto punto en la degradación, se acumulan y generan una enfermedad. Y bueno, y por eso se tiñe, por ejemplo, la orina de cierto color, o te da ciertas texturas en la piel, etc.
Entonces, en términos de presencia de los aminoácidos en las proteínas es variable. Entonces, algunas vamos a encontrar frecuentemente y otras menos frecuentemente. En cuanto a tamaño, de lo que aquí llaman MR, o movimiento relativo, o masa relativa, el más pequeño es la glicina. ¿Por qué es el más pequeño? De los aminoácidos, el más pequeño es la glicina. ¿Para el hidrógeno? Correcto, es por el hidrógeno. Entonces, al tener aquí el hidrógeno, hace que este aminoácido glicina sea de los más pequeños. Entonces, es su masa relativa. Y el resto, pues bueno, podemos tener aminoácidos súper voluminosos, como este de la metionina, o más voluminosos como la tirosina y el triptófano. Noten que es un poquito más de 2 veces y medio el tamaño de la glicina. Bueno, casi 3 veces el tamaño de la glicina. Y así. Entonces, en tamaño, el tamaño de un aminoácido va a depender de la cadena lateral R. Entonces, el peso molecular de un aminoácido depende de la cadena lateral R. Y va a pesar más cuanto más voluminoso sea. Pero también el punto isoeléctrico va a depender de esa cadena lateral R. El índice de hidropatía va a depender de ese grupo, de esa cadena lateral R. Y la presencia en proteínas, pues va a depender del tipo de función que tenga ese aminoácido, de qué tan requerido es ese tipo de esa propiedad física o química del aminoácido. De ahí va a depender la presencia en proteínas. O sea, por ejemplo, la glicina siempre va a ser un aminoácido que vamos a encontrar en relativa abundancia, porque al tener un hidrógeno y al ser más pequeño, pues va a ser un aminoácido que le va a brindar a la proteína una gran flexibilidad. Entonces, si este grupo lateral R lo vemos como un bulto, en algunos casos pequeños, o en algunos casos enormes, entonces la movilidad de estos aminoácidos, de esa parte de la proteína, va a estar restringida por este bulto. O quizás, dependiendo del tipo de aminoácido, si es un aminoácido con cadena lateral muy flexible, puedes tener una flexibilidad relativa, ¿no? Pero si es un bulto de estos voluminosos, muy voluminosos, la movilidad puede estar muy, muy restringida. Pero en el caso de la glicina, pues esta esferita es muy, muy pequeña. Por lo tanto, el movimiento que podemos observar alrededor de este carbono alfa, pues es extremadamente alto. Entonces, la movilidad es muy, muy elevada en este tipo, cuando tenemos este tipo de aminoácidos, comparado con estos otros. Es lo que podemos decir en términos de presencia de aminoácidos, la movilidad. Y hay otros que son más restrictivos en términos de movilidad, prácticamente estáticos, podemos decirlo de alguna manera. No hay movilidad. E incluso cierta conformación puede ser complicada para la función de la proteína. Es el caso de la prolina, el aminoácido prolina. A ver si nos da tiempo. Yo creo que no, pero bueno. Ok, entonces tenemos que los aminoácidos van a formar grupos. Estos grupos va a depender de la cadena lateral R. Entonces, uno de los grupos que tenemos aquí es el grupo de los aminoácidos no polares o alifáticos. Entonces, estos aminoácidos no polares o alifáticos significan que se parece ¿a qué? A las grasas, al petróleo, son grasosos. Y por lo tanto son no polares y por lo tanto no interaccionan con el agua o interaccionan muy débilmente con el agua. Entonces todos estos aminoácidos son
comparten estas características, ¿no? Son aminoácidos relativamente grasosos, por ponerle un nombre. Son alifáticos, no polares. Si dicen grasosos, les van a poner tache en bioquímica, ¿ok? Entonces, es una manera, es un término que utilizo nada más para describir y dar esa transición hacia la nomenclatura que se utiliza en bioquímica. Pero no digan grasosos, ¿no? Pero entendemos que si son no polares, son relativamente grasosos. Son alifáticos. Tenemos el grupo de los aminoácidos aromáticos. Entonces, aromáticos es porque tienen anillos bencénicos o sistemas resonantes de 1 o 2 anillos. Por ejemplo, la fenilalanina es el grupo benceno y un grupo metilo, como el tolueno. ¿Recuerdan el tolueno? Esa es la alanina, esa es la cadena lateral R de la alanina. De la tirosina es algo muy parecido. Es el grupo benceno con un hidroxilo, el OH. Si recuerdan, es el fenol. El fenol es el grupo lateral R de el aminoácido tirosina. Y para el triptófano es mucho más complicado. La cadena lateral R es el indol y es un sistema de 2 anillos formado por un anillo bencénico y un anillo imidazol. Entonces esto te da el indol y eventualmente por ser un sistema de doble anillo tiene un tamaño mucho más grande. Además, estos comparten ciertas propiedades. Y una de estas propiedades es que al ser resonantes, al presentar resonancia, son muy buenos para absorber la radiación electromagnética. Entonces absorben mucha luz. Pero así como absorben luz, pueden emitir luz. Entonces emiten luz en forma de fluorescencia. Entonces es una propiedad física que se utiliza para la caracterización de las proteínas. Entonces, el que tengan este tipo de aminoácidos nos permite a los que estudiamos proteínas caracterizar a nuestra proteína con la cual estamos trabajando. Y los triptófanos son los que más florecen. Entonces, el tener un triptófano en una proteína, pues son los más escasos también. Entonces, tener un triptófano en una proteína es un regalo de la naturaleza, porque te permite estudiar tu proteína. Si no lo tienes, se lo puedes poner por biología molecular. Tú puedes hacer una mutante y ponerle su triptófano y proveerle a tu proteína esa característica de tener fluorescencia. Entonces, presentan fluorescencia este tipo de aminoácidos. Y el grupo lateral R de la tirosina, el OH, es ionizable a pHs altos. Entonces, tiene un pKr de 10 a pH 10. La tirosina puede liberar su hidrógeno del OH. Entonces, ese OH, recuerden que tenemos el anillo bencénico, tenemos el oxígeno, y la electronegatividad en general está haciendo, el momento bipolar está hacia el anillo bencénico, y los electrones del oxígeno son jalados hacia el anillo, y por lo tanto el hidrógeno del OH se queda sin electrones y puede ser liberado relativamente fácilmente al medio, y por eso tiene un pKr este aminoácido. Terminamos aquí con esta tabla. De tarea,